Antes de leer, darle lectura a los antecedentes y cuestionarios de preguntas, voy a se incorpora el diputado Juan José Martel. Voy a solicitarles tanto a los compañeros diputados y diputadas este día, estimados compañeros diputados y diputadas y público presente, este órgano de gobierno realiza este día sesión ordinaria para interpelar a la señora ministra de Salud, doctora Ana Orellana, y al señor presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, arquitecto Frederick Benítez. La presidencia de este órgano de gobierno pide a los señores diputados y diputadas realizar las preguntas y repreguntas a los citados funcionarios, guardando siempre el debido respeto y cordura. Asimismo, al público que nos visita en este Salón Azul, también los exhorto a que muestren un comportamiento de altura durante el proceso de interpelación. Quiero reiterar que esta presidencia no permitirá faltas de respeto hacia los funcionarios que hoy son interpelados. Diciendo esto, procedemos con el desarrollo de la agenda. Se incorpora el diputado Warner Jiménez. Lectura literal A, lectura de antecedentes y cuestionarios de preguntas. 1. Solicitud San Salvador, 30 de enero del 2020. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente, en nuestra calidad de diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, en ejercicio de la potestad que nos confiere la Constitución, expongo al Honorable Pleno Legislativo. Artículo 1 de la Constitución. Reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, el cual está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Artículo 65 de la Constitución. Define la salud como un bien público. Artículo 133 de la misma, en su ordinal 34, establece que corresponde a la Asamblea Legislativa interpelar a los ministros o encargados del despacho y a los presidentes de instituciones oficiales autónomas. Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en su capítulo 14, establece que la interpelación tiene por objeto que la Asamblea reciba las explicaciones de los ministros o encargados de despacho o la de los presidentes de instituciones oficiales autónomas respecto a sus actuaciones, su política, el programa o proyecto en determinada materia o sobre una cuestión de interés público, a petición de uno o más diputados o diputadas, de acuerdo al numeral 34 del artículo 131 de la Constitución. Artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud y su literal E establece que el modelo nacional deberá ser con énfasis en la atención primaria de salud integral, esto es, prevención. De acuerdo a las notas en medios de comunicación con fecha 22 y 23 de enero del presente año, originadas por declaraciones de funcionarios del órgano ejecutivo de gobierno, que garantizaron que el agua distribuida por el ANDA, a pesar de tener mal olor, color y sabor, es apta para el consumo humano. Uno de estos funcionarios es la ministra de Salud. Que es evidente los problemas estructurales que sufre la distribución del agua potable, que también es conocido como el agua que llega a los hogares. Cuando llega, no es apta para el consumo humano, pero esto se ha agravado últimamente, cuando las características físicas del agua han sido muy desagradables, crisis agravadas por las declaraciones de la ministra de Salud y
y del presidente de ANDA, evitando para su consumo y poniendo en grave riesgo la salud de la población que recibe agua distribuida por ANDA. Como grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, hemos señalado todas estas deficiencias en el servicio, por lo que hacemos un llamado a los demás grupos parlamentarios a que se tomen las acciones que busquen determinar el grado de responsabilidad en lo referente a la calidad del agua que ha estado distribuyendo el ANDA. Por lo anterior, solicitamos a este Pleno Legislativo se interpele a la ministra de Salud para que explique los motivos por afirmar públicamente que la calidad del agua proveída por el ANDA es apta para el consumo humano, con lo que se ha puesto en riesgo la salud de la población y tiene la firma de la mayoría de diputados. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Política emitió el dictamen número 20, que dice lo siguiente: Comisión Política, Palacio Legislativo, dictamen número 20. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, la Comisión Política se refiere al expediente número 1687-1-2020-1, que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA. En sentido, se interpele a la ministra de Salud para que explique los motivos para afirmar públicamente que la calidad del agua proveída por ANDA es apta para el consumo humano. Exponen los mocionantes que ante los evidentes problemas estructurales que sufre la distribución del agua que se suministra a los hogares salvadoreños, se ha podido constatar que esta no es apta para el consumo humano. Y esto se agrava aún más cuando la ministra de Salud ha manifestado que sí es apta para el consumo humano, invitando a la población a que proceda a su consumo, poniendo en riesgo la salud de los salvadoreños. Y ante esa situación, las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Salud de esta Asamblea han requerido de su presencia para que dé las explicaciones del caso, y no se ha presentado a la convocatoria que se le hiciere oportunamente. La comisión, después del estudio y análisis correspondiente y de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 34 de la Constitución, 113 y 114 del Reglamento Interior de esta Asamblea, estima pertinente que se proceda a la interpelación de la ministra de Salud, doctora Ana del Carmen Orellana Bendec, conforme al listado de preguntas que se acompañan. Así el dictamen favorable que lo hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, unión, libertad, y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión Política. Procederé a darle lectura al cuestionario. Preguntas para interpelación a la ministra de Salud. 1. ¿Cuáles son los estudios hechos por el Ministerio de Salud sobre la calidad del agua potable que brinda el ANDA? ¿Se hacen permanentemente? 2. ¿Cuáles son los planes de saneamiento ambiental que el Ministerio de Salud ha desarrollado para lograr que las comunidades tengan abastecimiento de agua potable? 3. ¿Participa el Ministerio de Salud interviniendo y controlando todo lo que atañe a las actividades de saneamiento y obras de ingeniería sanitarias que desarrolla el ANDA? 4. ¿Cuántas actualizaciones ha concedido el Ministerio de Salud para que el ANDA desarrolle sus actividades en los últimos 10 años? ¿Existe un monitoreo continuo de la calidad del agua potable que brinda el ANDA? 5. ¿Cuenta el Ministerio de Salud con los estudios que demuestran que los pozos que se han estado abriendo durante el año 2019 y el año 2020 cuentan con agua potable o agua limpia susceptible a ser potabilizada? 6. ¿Aplica
el Ministerio de Salud las guías de la Organización Mundial para el Consumo Humano? ¿Tiene documentos que prueben esta aplicación? 7. ¿Identificó el Ministerio de Salud el problema del mal olor y sabor del agua potable brindada por el ANDA durante enero del año 2020? ¿Cuál era la calidad del agua previo a esta fecha? ¿Se hicieron estudios bioquímicos de esta? ¿No fue este olor y sabor del agua supuestamente potable un signo de alarma que se estaba gestando una amenaza a la salud pública? 8. ¿Desarrolló el Ministerio de Salud algún plan de contingencial ante la última crisis de salud pública generada en enero del 2020 sobre el agua distribuida por el ANDA? 9. ¿Continúa la ministra de Salud dando el aval al consumo humano del agua que distribuye el ANDA en sus acueductos y que en todo caso sea suficiente hervirla? ¿En qué estudio científico basó su aseveración? ¿Está consciente la ministra que generó una crisis de salud pública? 10. ¿Cuáles son las cantidades de sulfato de cobre que se está utilizando para el control de algas? ¿Cuáles son las consecuencias a la salud de las personas de ingerir agua con sulfato de cobre? ¿Es suficiente únicamente controlar las algas cuando éstas están siempre acompañadas por bacterias y protozoarios que pueden ser patógenos? Esto es, generar enfermedades en la población. Estas son las 10 preguntas leídas. Y para esos efectos le leo el acuerdo en que se basa la interpelación. Acuerdo 537. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, conocido el dictamen favorable número 20 de la Comisión Política de esta misma fecha, en el sentido se interpele a la ministra de Salud, doctora Ana del Carmen Orellana Bendec, en razón de la problemática que se expone en el mismo y de conformidad a lo establecido en los artículos 131, ordinal 34 de la Constitución y 113 y 114 del reglamento interior de esta Asamblea, acuerda aprobarlo de conformidad y en consecuencia se proceda a la interpelación de la ministra de Salud, doctora Ana del Carmen Orellana Bendec, en la sesión plenaria del sábado 15 de febrero del corriente año a las 9 horas, conforme al listado de preguntas que acompañan el referido dictamen. Comuníquese, Palacio Legislativo, San Salvador, a los 30 días del mes de enero del año 2020. Y tiene la firma de 6 diputados, miembros de Junta Directiva. Antes de ceder el uso de la palabra a la señora ministra, vamos a incorporar y hacer unos llamamientos. Se incorpora la diputada Maite Iraeta, se incorpora la diputada Sonia López y tenemos un llamamiento. Se llama a la diputada Marcela Rubio en sustitución del diputado Mario Martínez. Los que estén de acuerdo con el llamamiento, favor votar. Se cierra la votación y con 70 votos se aprueba el llamamiento. Para contestar las preguntas que le han sido leídas y que tienen su escritorio, señora ministra.